streaming? Yeah. Please forgive me for being emotional. Perdóneme de ser muy emotivo, Because I have the privilege of coming here and visiting old friends. ha estado anhelando venir para visitar viejos amigos. Oh, that's okay. A kind of pulpit. When I first met Fernando and Rocio, Cuando la primera vez que conocí a Fernando y a Rocío, Rocio has not changed. Rocío no ha cambiado. Hermosa, Stunning. Stunning, glowing. radiante. Fernando had hair. It's also stunning. Esto también es brillante, digo. It has been an honor to be able to come and visit the church in Peru for many years. Así ha tenido el honor de visitar por muchos años la iglesia de Perú con diferentes pastores. And I bring greeting to you from your brothers and sisters. Y trae saludos de nuestros hermanos y hermanas desde Estados Unidos. When we first met, I was the pastor in Florida, in Gainesville, Florida. Cuando recién nos conocimos, yo era pastor en Gainesville, en Florida. And after a number of years, I gave that responsibility to a young man by the name of Rob. Después de unos años le entregó esa responsabilidad del pastorado en Gainesville a Rob. And Rob came to Peru with me and also to Huánuco. Sí, Rob también, a quien dejó de responsable de Gainesville, de la iglesia en Gainesville, él también había venido antes al Perú. En ese grupo misionero también estaba la que después fue su esposa, Micheline. He's now the pastor in Gainesville for 15 years. Ya tiene 15 años de pastor ahí en Gainesville. Time goes by, El tiempo se va and we honor the Lord for the steps he takes us through. y honramos al Señor por los pasos que vamos dando. Sometimes they are difficult. Algunas veces son pasos difíciles, Sometimes we are confused about what to do. a veces estamos un poco confundidos con las cosas que tenemos que hacer, But God always shows himself faithful. pero Dios siempre muestra su fidelidad. And I'm honored to be able to share with you today. Y tengo el honor de compartir con ustedes el día de hoy. I bring greetings to you from the church in New York, where I now go. A la iglesia que está yendo ahora, en la iglesia de Nueva York, también nos traen saludos de parte de ellos. I do not live in New York City. No vive en Nueva York, New York City, la gran ciudad de Nueva York, no vive ahí, vive a varias horas de allí. I live 500 kilometers from New York. 500 kilómetros lejos de la ciudad de Nueva York, pero en el estado de Nueva York. The little town that I live in is only 20,000 people. Es una pequeña ciudad de 20.000 habitantes. And the tallest building is 3 stories. Y el edificio más alto tiene 3 pisos. So this is wonderful to be here in the big city. Es chévere estar acá en una ciudad grande como Lima. And the traffic is so easy. El tráfico es facilísimo acá. I just close my eyes for an hour and we get there. Cierro mis ojos una hora y ya estoy en ese lugar. But the heart of the people, El corazón de las personas, whether it is in Gainesville, Florida, whether it is in Florida, or sea New York, en Florida, sea en Nueva York, most of my travels now are to China. también la mayoría de sus viajes han sido a China. The heart of the people, El corazón de las personas, the worship of Jesus para adorar a Jesús, is the same. es el mismo. Before we leave, I need to take up some pictures Antes de irme quiero tomar algunas fotos so that our brothers and sisters can know how to pray and who to pray for by name. para poder después orar por todos ellos y orar por nombre por todos ellos. But we are here to study God's Word. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Unless the Holy Spirit breathes upon His Word, we have no reason to be here. Unless the Holy Spirit breathes upon His Word. Permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en la palabra de Dios. So let me pray. Permítame orar. We will open God's Word. Father, we thank you for the privilege of gathering in your name. Padre, te agradecemos por el privilegio de reunirnos en tu nombre. Lord Jesus, you tell us that we are to abide in your word and be your disciples indeed. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a permanecer en tu palabra y ser discípulos tuyos así. From the youngest of us to the eldest, Desde el más joven hasta el mayor aquí, we recognize that as your disciples, Lord, we are to grow reconocemos que como discípulos necesitamos crecer in
grace and in knowledge of Jesus Christ. y la gracia y el honor para tu Hijo Jesucristo. So I pray that you would anoint your word. Oramos para que unjas tu palabra, Holy Spirit, that you would breathe upon your word that we might receive. que el Espíritu Santo prospere la palabra que vamos a recibir That it might be living and powerful, y que sea poderosa, Señor. not just to stimulate our mind, but to work in our hearts. No solamente que trabaje en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Encourage and strengthen those of us who are weak, Que nos anime y nos fortalezca, sobre todo cuando estamos débiles, and to direct us, y para to show us, Lord, the way that you would have us to walk. para mostrarnos la manera en la que tú vas a trabajar, Señor. We dedicate this time to you. Te dedicamos este tiempo a ti, Señor, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Fernando said a half an hour, Fernando dice que tengo una hora para compartir, 40 minutes, 40 minutes, o 40 minutos, 50 minutes. o 50. I only have to be at the airport on Wednesday. Solamente me voy a quedar acá hasta el miércoles. Yeah, we Okay. won't go so long. Yeah. Take your Bibles with me, and I'd like you to turn in your Bibles, if you have a Bible, Si tienen Biblias, por favor, pueden abrirlas. and I hope that you do. Y me encantaría que lo hicieran, que abrieran sus Biblias. Although my eyes are fading, my eyes are getting weaker, Mis ojos se están debilitando con el tiempo. I know my mind is getting a little bit duller. Y también mi mente también un poco ya que empieza a fallar un I poquito. still need to feed upon God's written word. Yo también necesito remitirme a la palabra escrita de Dios. Some people have an electronic Bible. Algunas personas usan Biblias electrónicas. I use a paper Bible. Yo uso una Biblia de papel, We need to abide in God's word pero lo que necesitamos es permanecer en la palabra de Dios. and ask Him to speak to us personally as we read His word. Y le pedimos que nos hable de verdad mientras leemos su palabra. And I believe the Lord would have us look at a few scriptures Y voy a compartirles unas cuantas escrituras in order to consider one particular point. para ir considerando algunos puntos en particular. Now, Pastor Fernando told me you're going through the book of Romans right now. El pastor Fernando me dijo que estamos compartiendo el libro de Romanos en Just este finished tiempo. Romans chapter 8. Hemos terminado el capítulo 8, estamos empezando el 9. And I want to give a little testimony. Y quiero darles un pequeño testimonio. I've been traveling a lot around the world over the years. He viajado mucho alrededor del mundo a través de los años. And in addition to coming to Peru, I go to China. Además de venir a Perú, también he ido a China. I've been to China many times. Muchas veces he ido a China. And now I'm not able to travel as much as I used to. Y ya no soy capaz de viajar tanto como hacía antes, But because of the wonder of technology, pero por la maravilla de la tecnología, I meet with two groups in China every week. me reúno con 2 grupos de China todas las semanas por medio de la tecnología. Tuesday night, their time. En las noches de los martes, Another group on Saturday night, their time. the other group was Saturday night. Saturday, los sábados, en las noches también con otro grupo. I meet with leaders, Y se reúne con pray líderes together, y están juntos allí. study God's word. Estudian la palabra de Dios, oran. I miss the food, Pero claro, no puede comer, ¿no? and I miss the hugs, Y no puede abrazarlos tampoco. but at least we have the word to share. Pero tenemos compañerismo. And I have the privilege, Y tengo el privilegio, it's my greatest privilege right now as far as Bible study. es mi gran privilegio poderles compartir estudios bíblicos. Every week, Todas las semanas, I write a Bible study for the church in China. todas las semanas se escribe un estudio bíblico para la iglesia en China. I write it in English, Lo escriben en inglés, it gets translated into Mandarin, lo traducen al mandarín and I don't know where it goes, y no sabe para dónde va, pero ahí va. which is good. Pero es But bueno. guess what we are studying? Y eso es lo que estamos estudiando. We just finished Romans chapter 14. Y justo acaban de terminar Romanos capítulo 14. O sea, están You have atravesando some Romanos. wonderful things in front of you. Entonces nos dice que hay cosas maravillosas que tenemos por delante ahora que vamos a seguir estudiando Romanos. Romans chapter 8. Acabamos de terminar Romanos capítulo 8. So good for us. Tan bueno para él. Romans 9, 10, and 11, all about Israel in the last days. Romanos 9, 10 y 11, todo lo que trata acerca de Israel. And then starting in chapter 12, practical instructions for our Christian living. Luego el capítulo 12, cuestiones prácticas para la iglesia. How to relate to one another.
cómo debemos tratarnos unos a How otros to honor God in our relationship of love one with y another. honrar a Dios en una relación de amor también con el prójimo, con los demás. And for most of us, we're meeting for the first time. Con muchos de ustedes me estoy reuniendo por primera vez, But I can see love in this fellowship that you have one for another. pero el amor de Dios continúa acá mientras permanezcamos en compañerismo unos con otros. You are the New Testament church. Y nos dice que nos parecemos a la iglesia del Nuevo Testamento. It's not a building. It is not a building. La iglesia no es un edificio, It is the fellowship of the es people. el compañerismo de nosotros. Intimate fellowship. Close fellowship. Un compañerismo cercano And you enjoy that. y que aprovechemos de disfrutarlo. I'm blessed to be a part of it today. Y siente que es bendecido de poder ser parte de esto el día de hoy. Well, I'd like you to turn in your Bible with me to Psalm number 37. Vamos a ir en nuestras Biblias al Salmo 37. We will look at one verse and then I want to make some references. Va a dar un versículo y luego unas referencias. It's always good to be reminded of the foundations of our faith. Siempre es bueno que recordemos los fundamentos de nuestra fe. And you know from the book of Romans, Y ustedes saben del libro de Romanos Paul is very careful to share the gospel. que Pablo es muy cuidadoso al compartir el Evangelio. And I trust that you know the gospel. Y yo confío en que ustedes conocen el Evangelio. Not only do we know it with our head, No solo lo conocemos con nuestras cabezas, but we believe in our heart. que lo creemos en nuestros corazones. Because Paul tells us Y Pablo nos dice that all of us have sinned and fall short of the glory of God. que All of us are sinners. And todos fall somos short of the glory of pecadores God. y que destituidos de la gloria de Dios. And the wages of sin is death, Y que la paga del pecado es muerte. but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Pero el don de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. So we know that if we confess with our mouth and we believe in our heart that God raised Jesus from the dead, we are saved. Sabemos que mientras confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y reconocemos con el corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. And that's the most important decision we could ever make. Es la decisión más importante que podamos haber hecho en nuestra vida. But that's not the end. Pero ahí no es el final, It's the beginning. es el comienzo más bien. Because the old man is to be put away, Porque el viejo hombre queda aparte and the new man y el is nuevo how we are hombre to walk. empieza a caminar. God becomes our director. Y Dios se convierte en nuestro director, The Holy Spirit, el Espíritu Santo, Jesus Christ, Jesucristo. we follow their ways. Empezamos a seguir sus caminos. Psalm 37, verse 23. El Salmo 37, versículo 33, David is writing, David lo está escribiendo and we will come back to this verse. y vamos a recordar estos pasos. But look with me at verse 23. Vamos, 33, 23. 23. Salmo 37, versículo 23. Why don't you just read it in Chinese? No necesito leerlo en chino, lo leo en español. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. The steps, the walk of a good man, one who knows God, Los pasos que da un buen hombre que camina con Dios they are directed by him. son dirigidos por Dios. And he delights in the way we walk. Y él es el que dirige la manera en que debes caminar. Now, I have a question. Ahora tengo una pregunta. How do we know the right way? ¿Cómo conocemos realmente el camino correcto? We want to hear his voice and we want to follow his direction, but how do we know? Queremos escuchar sus palabras, queremos seguir su dirección, pero ¿cómo sabemos? It's a good question. Y es una buena pregunta. I have known the Lord for over 45 years. He conocido al Señor por más de 45 años. My wife and I came to know the Lord when we were 33 years old. We were 33 years old. 33? Yeah, we were 33. Cuando tenían 33 años, las dices. We had lived in the world, Estaban en el mundo, su esposa y él, y ahí conocieron al Señor. had lived a very immoral life. Y tenían una vida inmoral en ese tiempo. When we came to know Jesus as our Savior, Pero cuando conocieron a Jesús como su we Salvador, knew we needed to walk another way. se dieron cuenta que necesitaban caminar de otra We manera. repented of our sins and asked the Lord to forgive us of our sins. Nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados. Recognized the truth of the gospel, Reconocimos la verdad del Evangelio and we were born again. y nacimos de nuevo.
And for all these years, we have been wanting to follow the Lord faithfully. Y durante todos estos años hemos estado siguiendo al Señor fielmente. Sometimes we fall and go in the wrong direction, but He always picks us up. A veces caemos y vamos en un camino errado, pero el Señor viene de nuevo y nos toma. When we sin, if we repent our sin, He's faithful and just to forgive. Cuando pecamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor nos justifica. So I've known the Lord for a long time. Entonces he conocido al Señor por bastante tiempo. Many of you have probably known the Lord for decades. De repente muchos de nosotros conocemos al Señor por décadas, But we still need to know how to hear God's voice directing our steps. pero aún así necesitamos necesitamos oír al Señor que nos guíe qué pasos debemos dar. How can I do that? ¿Cómo puedo hacer eso? Well, look at the beginning of Psalm 37 with me. Miremos el principio del Salmo 37. In the Hebrew poetry, in Psalms and Proverbs, En la poesía hebrea, en los salmos y en los proverbios, this is a style of literature in the Bible called poetry. este es un estilo de literatura bíblica llamada poesía. In my language, poetry sounds ta-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 ta. En nuestros idiomas, en inglés o en español, pensamos que poesía tiene que ser rítmica. Ta 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 ta. And maybe there are rhymes with the words that are used. Y muchas veces hacemos que rimen las palabras que usamos en la poesía. In Hebrew literature, Pero en la poesía hebrea it's the assembly of ideas. es el ensamblaje de ideas. And very often there are contrasts, Y muchas veces hacen contrastes. the righteous way and the wicked way. El camino de los justos, el camino de los malvados. In our study today, I want you to look with me at Psalm 37 En el estudio con nosotros quiere ver en el Salmo 37, as those of us who know the Lord, sorry, as those of us who know the Lord, eh, as born again. We know the scriptures. que cómo nosotros conocemos las Escrituras porque hemos nacido de nuevo y caminamos con el Señor. So forgive me for bouncing over the negative part of Psalm 37. Perdónenme por llevarlos hacia la parte negativa del Salmo 37. It's important. All scripture is important. Todas las Escrituras son importantes, But for our time today, we're going to focus on the positive things that God tells us about our walk. pero Notice the way the Lord encourages us in our actions and in our attitudes. y noten la manera en que el Señor nos anima en cuanto a nuestra actitud y nuestra conducta. And I'm going to just let the scripture speak without any interpretation much. Y vamos a dejar que las Escrituras nos hablen sin darle mucha interpretación. Look at me. Verse 3. Versículo 3. Trust in the Lord. Confía en el Señor. Do good. Haz el bien. Dwell in the land. Habitarás en la tierra Feed on his faithfulness. y te apacentarás de la verdad. Delight yourself also in the Lord. Deleítate a sí mismo en el Señor He will give you the desires of your heart. y te concederá las peticiones de tu corazón. That means that if we delight ourselves in him, he gives us his heart to love. Eso significa que si nos complacemos en la voluntad de Dios, entonces Él nos va a guiar en su voluntad. I want more of him every day. Y yo quiero más de Él cada día. Amen? Amén. Let me say that again. Amen? Amén. Did you know ¿Saben? that you know Chinese? ¿Saben chino? Yeah. Yeah. A little bit. Did you know Russian? ¿Saben ruso? German? ¿Alemán? Yes, you do. Sí saben. Amen. Amén. Every language. En toda lengua, en chino, Amén. en ruso, en alemán. Amén. So now you have many languages. Ahora ya saben muchos idiomas. Amen? Amén. Okay. Look, back here. Verse 5. Look. Versículo 5, miren. Commit your way to the Lord. Encomienda a Jehová tu camino Trust also in him, y confía en Él, and he will bring it to pass. y Él hará que suceda. He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. This is a promise of God for his children. Es una promesa de Dios para sus hijos. Just a little bit more. Verse 7. Versículo 7. Rest in the Lord.
guarda silencio ante el Señor Wait patiently for him. y espera pacientemente en Él. Isn't that the hardest thing? Es una de las cosas más difíciles de hacer. Lord, we have to do something here. Señor, tenemos que hacer algo, pero We ya. must make a decision. Tenemos que tomar una decisión. I have something that has to be done. Algo tiene que estar hecho. I want you to direct me. Quiero que me dirijas. I will give you until Tuesday. Quiero que me ayudes, me dirijas, pero te doy hasta el jueves. Then I'm going to do something. Pero tengo que hacer algo. No, Y no es así. I have done that. No es así. Don't do that. No hagas eso. No Wait patiently for the Lord te to direct. precipites en decisiones. Espera Amen. pacientemente en la guía del Señor. Because the steps of a good man or woman Porque are los pasos- directed by God. De un hombre piadoso, de una buena mujer, deben ser guiados por Dios. And he delights in the walk that we have with him. Y Él se deleita en nuestro caminar, pero con Él. But sometimes my ideas are different than the Lord's ideas. Pero algunas veces nuestras ideas son diferentes a las del Señor. Does he need my suggestion? ¿Acaso Dios necesita mis sugerencias? Am I the one who makes the plan and then I ask him for the power to accomplish the plan? ¿Soy yo el que diseña y dirige el plan y le digo a Dios que me apoye en mi plan? Even if these are good things, Incluso si fuera una cosa buena. the Lord directs our steps. Es el Señor el que dirige nuestros pasos. Turn with me. Put a bookmark in Psalm Dejen 37. una marca en el Salmo We'll 37. come back. But turn with me to Isaiah chapter 55. Vamos conmigo a Isaías, capítulo 55. Isaiah the prophet, El profeta Isaías, of all of the prophets, de todos los profetas, I believe that Isaiah has the most intimate fellowship with God. me parece que Isaías es entre todos los profetas el que tenía una relación más íntima con Dios. Isaías 55. Isaiah 55. 55. 55. 55. 55. 55. Isaiah has a very intimate relationship with the Lord. El Señor, Isaías tenía una relación muy íntima con el Señor. He doesn't just speak the word of the Lord. Él no solamente decía el Señor es el Señor. He does, Él lo hacía. but he speaks it in a very intimate way because Pero él- God speaks gently to him. Él hablaba de una manera muy íntima con respecto a Dios. And as the Holy Spirit has Isaiah write, Y mientras el Espíritu Santo dirigía las líneas que escribía Isaías, in chapter 55, en el capítulo 55, these are words from the Lord. estas son palabras del Señor. Look with me. Vean conmigo. Do we all have the same translation? Almost the same. Okay. Tenemos la misma traducción, me dice. This is Reina Valera, this is King James. Yeah, New King James, but that's okay. I'm going to ask you to read together out loud. Quiero que lean conmigo en voz alta. Now, I know some of us might have a different De translation, repente alguno tiene una traducción diferente. so it might sound a little bit goofy with people reading different Si things. tenemos la Reina Valera del 60, vamos a sonar parecido. Si tienes la actualización del 2015, va a sonar un poquito diferente. Reina Valera, no, la nueva versión internacional un poquito diferente, pero básicamente es el mismo texto. And we might be confused, Y quizás nos confundamos un but poquito, God won't be confused. pero Dios no se va a confundir. Let him hear your voice. Vamos a escucharla, el Señor va a escuchar nuestra voz. Read verses 1 and 2. Vamos a leer los versículos Now 1 let's read it y 2. together. Vamos a leerlo juntos, los versículos 1 y 2. A la 1, a las 2, a las 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. In these two verses, En estos dos versículos, the Lord is speaking to invite whoever listens to these words el Señor está invitando a todos los que quieran escuchar su palabra, an invitation to relationship. una invitación a tener un compañerismo. Nothing we bring, ¿Qué cosa llevamos? everything He provides. Todo lo que Dios nos provee. If you're thirsty, come to the waters He provides. Si estás sediento, acércate al que te provee las aguas. If you're hungry, come and eat what He provides.
Si tienes hambre, acércate a aquel que te provee qué comer. Your money is no good. El dinero no te sirve de He nada. doesn't need you to pay or to do anything Solo te puede servir para pagar algunas cosas, other than to receive what he wants to offer to you. pero no te va a servir para que recibas lo que Dios quiere ofrecerte. Now, that's an invitation to those who do not know the Lord. Es una invitación para aquellos que no conocen al Señor. And if you don't know the Lord Jesus as your Savior, this is an invitation to know him that way. Si no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, esto es una invitación para que lo conozcas de esa manera. But I read this because I know I need direction and encouragement from the Lord, and he reminds me that he does all the work. Y esta es una exhortación a aquellas personas que creen que no necesitan la dirección del Señor, entonces esta es una invitación a que así lo hagan. And he provides everything. Que es Dios quien provee todo lo que necesitamos. Amen? Amén. Now, I will read a little bit in verse 3. Voy a leer el versículo 3. Incline your ear and come to me. Inclina tu oído y ven a mí. Hear, and your soul shall live. Oye y vivirá tu alma. And I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Very often in the scriptures, the writer will say, if you have an ear to hear, listen to what the Lord is saying. En muchas partes de las Escrituras dice que si te tienes comezón de oír, oye lo que dice el Señor en la Escritura. I want you to look at a few more verses in this chapter, Quiero ver un par de versículos más en este capítulo, because our emphasis today is on knowing how to hear the voice of the Lord directly. porque nuestro énfasis el día de hoy es aprender a escuchar la voz del Señor para ver cómo nos dirige. When we pray, Cuando oramos, maybe I'm the only one, quizá yo sea el único. but when I pray, Cuando yo oro, sometimes I ask the Lord what we should do, a veces le pregunto al Señor, ¿qué debemos hacer? and I give him my suggestion, Pero le doy mis and I sugerencias expect him to listen y le espero que Él me oiga and to obey y que haga caso and to give me the power to accomplish his work my way. y que me dé el poder para cumplir sus palabras, pero a mi manera. But my ways are not always his ways. Pero nuestras maneras no siempre son sus maneras. Look at verse 6. Miren el versículo Look at verse 6. 6. Seek the Lord while he may be found. Busca al Señor mientras puede ser Call upon him hallado. while he is near. Llámale en tanto que está cercano. Once again, if you are distant from the Lord, call upon him, draw close to him, he will receive. Nuevamente, si estás un poco lejos del Señor, acércate a Él y llámalo en tanto que está cercano. But for our study today, let's keep reading. Pero para nuestro estudio el día de hoy, Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. Verse 7. Verse 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. And he will have mercy on him, and to our God he will abundantly pardon. Y el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. If you and I are walking in the wrong direction, Si tú y yo estamos caminando en la dirección and incorrecta, not necessarily willful sin, no necesariamente un pecado horrible, but just not seeing clearly what the Lord has for us to pero do, simplemente caminando de una manera que no es la que le agrada al Señor, if we're walking and we know things aren't right, si estamos caminando y sabemos que no es la manera he correcta, says, listen to my word, dice el Señor, oye mi palabra, return to me, regresa a mí, I'll have mercy on you, sorry, I will have mercy on you, voy a tener misericordia de ti, I will pardon you, te voy a perdonar, but I want you to walk my way. pero quiero que camines a mi manera. And the Lord says in verse 8, Y el Señor dice en el versículo look 8, with me, look with me. miren conmigo, This is God speaking to us. es el Señor hablando con nosotros, My thoughts are not your thoughts, porque mis pensamientos no son nor are vuestros your ways pensamientos, my ways. ni sus caminos son mis caminos. And he uses a picture here. Y usa una ilustración aquí. God's thoughts and our thoughts. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. God's view of what our life is to be about and our view of what our life is to be about. Dios tiene su punto de vista de cómo deben ser las cosas y nosotros tenemos nuestro punto de vista de cómo deben ser las cosas. As high as the heavens are above the earth, Así de alto como es el Señor de todo el universo, that's how much higher my thoughts are, the Lord says, than your el ideas. Señor dice, así como alto soy yo, así de alto son mis pensamientos con respecto a ustedes. And we all agree. And we
We agree. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. God knows best. Dios sabe mejor las cosas. Amen? Amén. The more we walk with Him, the more we realize we don't know what is always the best way, but He always does. Mientras más caminamos con Él, más nos damos cuenta que nosotros muchas veces no sabemos cuál es la mejor manera, pero Él sí la sabe. The decisions we need to make, Las decisiones que debemos hacer, the life that we are to live, la vida que debemos de vivir, His plan is always better than our sus thoughts. planes siempre son mejores que nuestros pensamientos. So back to Psalm 37. Regresando al Salmo 37, Another 10 minutes, 15 minutes, whatever. 2 hours. Me pregunta cuánto tiempo me queda, 15 minutos, y digo lo que sea, 2 horas, ya está bien. You can study on your own, and I will encourage you to. Pueden estudiar por su cuenta, pero yo quiero animarles. But I just want to give some practical application to Pero Psalm quiero 37. compartirles una aplicación práctica del Salmo 37. Because the Bible tells me in verse 23 Porque la Biblia dice en el Salmo 37, 23, that the steps of a good man are directed by the Lord. por el Señor son ordenados los pasos del hombre. He establishes our path, Él establece nuestra senda and He wants to direct every step. y Él quiere dirigir cada paso. Where to go, ¿A dónde ir? how fast to go, ¿Qué tan rápido ir? when to stop, ¿Cuándo detenernos? all those practical things. Todas son cosas prácticas. He wants to be the Lord, Él quiere ser el Señor and we want to respond in a way that is correct. y nosotros queremos responder en la manera correcta. Amen? Amén. Because He tells us Porque nos dice He delights in our walking His way. que Él se deleita cuando caminamos a su manera. How do I know His way? ¿Cómo conozco su manera? I'm going to give you four things that we could use to hear God's voice. Le voy a dar 4 sugerencias de cómo podemos hacer para oír la palabra de Dios. There are others, but let me just focus on these. Hay otras más, pero vamos a enfocarnos en estas 4. Sometimes we believe that circumstances direct our steps. A veces creemos que las circunstancias dirigen nuestros pasos. Something that's happening in our life, and we see, oh, there's a bus with an advertisement for an Italian restaurant. Vemos las circunstancias que suceden a nuestro alrededor y de repente vemos un bus y decimos, oh, what? Italian, Italy, Italian food. Voy a comer comida italiana. So I'm going to move to Italy. Entonces eso significa, como he visto un bus que vende comida italiana, significa que Dios me está hablando de que me debo ir a Italia. Is that a good way to be directed? ¿Esa es una buena manera de ser dirigidos por el Señor? No, because the sign on the bus will change next week, Porque el aviso del bus con comida italiana la próxima semana va a cambiar. and they will be trying to talk about a Chinese restaurant. Y después vas a ver comida china y vas a quererte mudar a China. Oh, not Italy, China. De Italia a China, ¿a dónde me voy? We don't want circumstances to direct our life. No queremos que las circunstancias sean las que dirijan nuestra Now, vida. all of us have testimony Todos nosotros tenemos testimonios. where God will use circumstances to give us a confirmation or to give us Dios a little kiss puede that we're doing the usar right thing. circunstancias para guiar nuestras decisiones y darnos algunos tips, algunas sugerencias. When my wife and I were going to move from the church that we were at and begin a church fellowship somewhere else, Cuando el Señor nos dirigía a mi esposa y a mí para mudarnos de la iglesia donde estábamos, para empezar nuevamente una iglesia en otro lugar, we didn't know where to go. realmente no sabíamos a dónde ir. We had a number of places we thought about. Había una cantidad de lugares en los que estábamos And pensando we prayed about them. y nos pusimos a orar con respecto a esos lugares. We had a peace and we had confirmation about a certain city. Y tuvimos una cierta paz y una cierta confirmación con respecto a cierta ciudad. And we were pretty sure that was where we were supposed to go. Y estábamos muy seguros de que ese era el lugar a donde debíamos ir. We thought we had the word of the Lord, Teníamos la palabra de Dios, and we had peace in our heart, teníamos paz en nuestro corazón, but still a little bit, Lord, are you sure? pero todavía aún le decíamos, Señor, ¿estás We seguro? don't want to make the wrong mistake. No queremos equivocarnos. Well, we happened to be in an airport, my wife and I, Ya estábamos en el aeropuerto, mi esposa y yo, in another state in the United States. en otro estado de los Estados Unidos, And we were getting ready to get on the airplane, y estábamos listos para subir al avión, and a man walked right in front of me, y un hombre caminó delante mío, and I knew where he was from. y yo sabía de dónde él era. We don't know anybody in the city we're thinking about moving to. Nadie en la ciudad estaba pensando en mudarse. It's Gainesville, Florida.
Él venía, Gainesville, Florida. era Gainesville, en Florida. I don't know one person who lives in Gainesville. I do not know one person who lives in Gainesville. Él no conocía a ninguna persona que viviera en Gainesville. But somebody walked right in front of us, and I knew he was from Gainesville. Pero pasó una persona delante mío que yo la había conocido en Israel. We have a university in Gainesville. We have a University of Florida. Tenemos College. una universidad, Big college. una gran universidad en Florida. And they play football. Y ahí juegan fútbol. Not the real football that you play. No fútbol de pie, sino el otro. Football where you throw the ball. Fútbol americano. And the person who stepped in front of me was the coach. Y la persona que se cruzó delante mío era el entrenador. I had seen him on the television many times because I love to watch football. Yo lo había visto en televisión muchas veces porque me encanta ver los partidos de fútbol. And I turned to Jane. Y giré a donde mi esposa, She's prettier than you. es mucho más hermosa que yo. But I said, Jane, Jane, that's Steve Spurrier. él es Tim Spurrier. Steve Spurrier. Steve Spurrier. We're going to Gainesville. Nos vamos a Gainesville. Now, she knows who Steve Spurrier is. Ella sabía quién era él. He's the coach of the football team. Él es el entrenador del equipo de fútbol. I'm saying, we have a confirmation. We're moving to Gainesville. Tenemos una confirmación, nos vamos a Gainesville. It was true, Era cierto, but 2 years later, pero 2 años después, the coach was fired. He lost his job, él perdió su trabajo y salió de allí. and he moved to Washington, D.C. Y se mudó a Washington. I'm glad I don't want to follow Steve Spurrier. Y yo no quería seguir siguiendo a Steve Spurrier a donde se mudaba. I want to follow the Lord. Yo quería seguir al Señor. It's a silly illustration, Es una ilustración media tonta, but sometimes we see circumstances and we put too much faith in what we think God is saying to a a circumstance. veces vemos ciertas circunstancias y le damos mucho peso a esas circunstancias como si fuera realmente el Señor el He que can nos do está that. guiando. He can do that. Puede hacerlo. He can give you a little kiss of comfort or encouragement, Te puede dar algunas confirmaciones, algunos tips, but that's not the best way to hear pero God. no es la mejor manera de oír la voluntad de Dios. There's another way God can speak to each of us. Hay otras maneras en las que el Señor nos The puede book of hablar. Proverbs talks about it. The book of Proverbs talks about it. El libro de Proverbios habla acerca de eso. And that is that in the wisdom of other people's counsel, we can receive direction. Dice que podemos buscar sabiduría y dirección en la sabiduría de la multitud de personas. And that's true, Y es cierto, for sure. ciertamente. If I need some biblical wisdom, Si necesito una sabiduría I will bíblica, go to somebody who knows the scripture, and perhaps the Lord will use them to speak to me counsel. puedo hablar con personas que son sabias en la palabra de Dios y puedo conversar con ellas para que Dios me guíe en cierta sabiduría. But that is not the best way to know God's will, Pero no es la mejor manera de conocer la voluntad de Dios. because even though the counselor might be a godly person, Porque aún el consejo de una persona piadosa, they don't have God's view of everything because they see it from a human perspective. otra persona no necesariamente tiene perfectamente la visión de Dios porque tiene su perspectiva humana. I had a friend, I had a good friend. Tengo un buen amigo. I'm being very, I'm on the internet, right? Sorry? This is on the internet, right? Yes. Estamos en internet. Todo el mundo se entera de lo que estamos hablando ahora. Okay, I will share this anyway. I don't usually share this in a public way. Él no suele compartir ciertas cosas cuando es algo público. My wife and I had been married for 13 years before we came to know the Lord. Mi esposa y yo habíamos estado casados de 13 años antes de conocer al Señor. So there was a lot of things that needed to be fixed. Hay muchas cosas que sucedieron And I was not a very trustworthy man. y yo no era un hombre muy confiable. Over the years, our relationship began to be much stronger. Con el paso de los años nuestra relación se volvió más sólida. Now I have married my best friend. Ahora sí estoy casado con mi mejor amiga. 57 years. 57 años. Yeah, 57 years we've been married. Wow, 57 años de matrimonio. I would say No parece. 57 wonderful years. 57 años maravillosos. Jane would say 10. Jane dice que solo han pasado 10. No. But we were serving the Lord, but things were not correct in my priority. Estábamos sirviendo al Señor, pero las cosas no estaban muy correctas en nuestras prioridades. I was putting my work and I was putting the ministry ahead of my relationship with my wife. Yo estaba poniendo mi trabajo y yo estaba poniendo el servicio al Señor por encima de mi relación con mi esposa. And I actually had a friend who was a Christian,
Yo tenía un amigo que era cristiano. who said, you know, when you got married to Jane, you were not a Christian. Oye, acuérdate que cuando te casaste con Jane, tú no eras cristiano. And if she is hindering what God wants to do in your life, maybe you should have a different wife. Y si ella... Sorry. If she is hindering what God wants to do through your life, hindering, stopping, Si ella estuviera deteniendo lo que Dios está queriendo hacer, maybe you should have a different wife. de repente hubieras tenido que tener una esposa diferente. Is that good counsel? No, that's wrong counsel. Ese no es un buen consejo, es un consejo errado. But because of the condition of my heart at that time, Pero la condición de mi corazón en ese tiempo, it sounded pretty good le parecía, estaba como que sí, because we were like this. estaba en un tiempo en el cual estaba en una relación tensa con su esposa y el amigo había recomendado que si su esposa era un impedimento para que sirva bien al Señor, de repente debía tener otra esposa, lo cual era un mal consejo. So we have to be careful of the counsel Así que that we receive. tenemos que tener cuidado del consejo que recibimos incluso a veces de amigos cristianos. Even if it is well intentioned, we need to know the word of the Lord. Aún si son bien intencionados, nosotros mismos tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Psalm number 1 Porque el Salmo 1 says, blessed is the man dice, or the woman bienaventurado el hombre o la mujer who does not walk in the counsel of the ungodly. que no camina en el consejo de los impíos. So be careful of thinking that counsel, even good counsel, is the way that God wants to Así que speak. ten cuidado de que no vayas a estar pensando que el consejo de otros o incluso a veces un buen consejo sea realmente lo que Dios te está hablando. He certainly can, and he does. Ciertamente puede hacerlo. I went and spoke with my pastor. Yo voy y hablo con mi pastor My wife was with me, y mi esposa también me habla and we said, we need help. y dijimos, necesitamos ayuda. I thought he would agree with me. Yo pensé que ella estaba de acuerdo conmigo And my wife said, y mi esposa dijo, I just feel like I'm holding Ted back from the work God wants him to do. yo siento como que estoy impidiendo que Dios haga la obra que quiere hacer con Ted. And I looked at my pastor, Hablé con mi pastor, and I went, see? ¿qué pasa? He said, Jane, would you give us a moment, please? Jane, ¿nos puedes dar un momentito, por favor? She left the room. Y ella salió del cuarto y se quedó con el pastor. And let me just say it this way. Y déjeme decírselos de esta manera. He gave me godly counsel. Ahí sí me dio un consejo piadoso de parte de Dios. And so I can say 57 years. Y eso puedo decir, por eso 57 años They're getting después, better and better. que todo se está convirtiendo mejor y mejor. Because his counsel brought me to a right priority in life. Porque el consejo de mi pastor en ese momento me hizo acomodar las prioridades de manera correcta. So counsel can be very good. El consejo puede ser And bueno. we should seek counsel. Y debemos buscar consejos, sí. It's helpful to have good godly counsel. Es- Direct our steps. Ayuda mucho tener consejos de amigos cristianos para ayudarnos a tomar decisiones en nuestros pasos. But once again, Pero una vez más, I don't think that's the best way God pero no speaks. es la mejor manera de encontrar la voluntad de Dios. Here's the two ways that I think are the best. Pero hay dos maneras que creo que son las mejores. Circumstances good. Las circunstancias son buenas, Counsel is wonderful. We need it. los consejos son maravillosos, los necesitamos, But Jesus said, pero Jesús dijo, if you abide in my word, si permaneces en mi palabra, you are my disciples indeed. eres mi discípulo And verdaderamente. you will know the Y truth. conocerás la verdad, And the truth will set you y free. la verdad te hará libre. And whom the Son sets free is free indeed. Y cuando el Hijo te libera, when the Son's free, If Jesus Christ sets us free, we are really free. si el Hijo te libera, serás realmente libre. John chapter 8. Juan capítulo 8. And throughout the scripture, we see the word of God is elevated above his name. Y en todas las escrituras vemos que la palabra de Dios está elevada como su nombre. Isaiah 40 says, the grass withers and dries up and the flower fades away. En Isaías dice que la hierba se seca, las flores caen, But the word of God abides forever. pero la palabra de Dios permanece para siempre. Paul said to Timothy in chapter 3, Pablo le dice a Timoteo en capítulo 3, all scripture is inspired by God. toda la escritura es inspirada por Dios And it is profitable, it is useful for us. y es aprovechable y es buena para nosotros, For doctrine,
para doctrina, para Teach enseñanza, us about who God is and who we are and how to have a relationship with para one another. enseñarnos cómo somos y cómo relacionarnos unos con otros también. For rebuke, Pero nos show us reprende the things that are wrong to y nos do. muestra también la palabra de Dios las cosas que están mal en nosotros, For correction, para corregirnos show us how to do the right y things. para que vayamos en el camino apropiado, And for instructions in righteousness, para instruirnos en justicia, so that we might walk in a way where we are thoroughly equipped for the work God calls us to. para que caminemos en una manera en que estemos bien equipados en toda la palabra de Dios. The best way we can know God's will. La mejor manera en que podemos conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. Amen. Amén. Now, I want to encourage you for just a moment. Ahora quiero animarlos por un momento. I knew that to be the truth. Yo sé que esta es la verdad, But when you come to the Bible, don't come to the Bible looking for the Bible to confirm what you want to do. Cuando te acerques a la Biblia, no te acerques a la Biblia queriendo que la Biblia te confirme lo que tú quieres, Let God show you His way. sino que Dios te muestre su manera. Because my ways are higher. Porque las Than maneras your del ways. Señor son mucho más altas que nuestras maneras. If I have an ear to hear, Porque even His voice, tenemos oído para oír su voz and a heart willing to y respond, un corazón deseoso de He responder, will direct my steps. pero nosotros dirigimos nuestros caminos. He will direct my steps. Él va a ser quien dirija nuestros caminos. So the Word of God, La palabra de Dios, the whole counsel of God, todo el consejo de Dios, that's the number one way that God directs our steps. es la manera número uno, la principal manera en que Dios va a dirigir nuestros pasos. And along with that, Y junto con eso, in addition to that, además de eso, through prayer and the relationship we have with Him, en oración y en una verdadera relación con Él, provides us with peace. el Señor nos provee de paz. Not just the peace that we have with God because we are His children, No solamente la paz que tenemos con Dios porque somos hijos de Él, but the peace of God because we know He's directing it. pero la paz del Señor porque conocemos qué es lo que Él quiere, cuál es lo que nos dirige. In Philippians chapter 4, En Filipenses capítulo 4, you would know the scripture. ustedes conocen las Escrituras. Let's turn to it. Vamos allí. We need to stop pretty soon, right? Yeah. One more point and then we'll just share a little bit and stop. Está mirando la hora para ver cuándo se detiene, pero Philippians chapter 4. Filipenses capítulo 4. I'm sure you are familiar with this scripture. Estoy seguro que a ustedes les va a resultar familiar esta escritura. And we very often begin the thought of this point in verse 6. Y muchas veces empezamos el punto de este pensamiento en el versículo 6, Because Paul says, it's in the New Testament, porque Pablo dice que en el Nuevo Testamento, it's one of the letters Paul wrote. que es It's one of the letters that Paul wrote. esta es una de las cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. In my Bible, it's on page 1205. En su Biblia, en la página 1205. Pero Philippians chapter 4, Filipenses capítulo 4. verse 6 says, be anxious for nothing. Don't worry about things. El capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, dice, por nada estén afanosos, no se preocupen de nada. And then he goes on to speak about prayer. Y luego nos habla acerca de la oración. But the attitude of my heart Pero la actitud de mi corazón needs to be not just coming to God when I am confused or don't know what to do. no es solamente acercarme a Dios cuando estoy confundido o no sé qué hacer. My relationship with God is not all about solving my problems or asking for my direction. La relación con Dios no se trata de que resuelva mis problemas o buscar dirección. Our relationship with God is to bring Him glory and draw close to Him. Nuestra relación con Dios se trata de darle gloria al Señor. So just look at verse 4 first. Miren el versículo 4 primeramente. 4, Filipenses 4:4, verses 4 and 5. 4 y 5. You read out loud. Lo vamos a leer Wait, audiblemente. wait, look at me a second. Don't read out loud like this. No. Rejoice in the Lord always. Ya. Can I say, No lo lean así todos apáticos, put a smile on your face sino con una sonrisa and read from the heart. que brote verdaderamente del corazón. This is God's desire for us. Ese es el deseo del Señor en Filipenses 4:4. Verses 4 and 5, read. 4 y 5. Lo vamos a leer en voz alta. 1, 2 y 3. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Rejoice in the Lord Alégrense always. siempre en el Señor. And again, Paul says, rejoice. Y Pablo lo dice, alégrense, Why? regocíjense. ¿Por qué? Let your gentleness, let your character be known to all men. Be Que like vuestra Jesus. gentileza y vuestro carácter sea conocido delante de todos, sean como Jesús. And then he says, the Lord is at hand. Y luego dice, el Señor está cerca. That can mean that God is close by, even if you don't sense his presence. Que aunque tú no lo sientas, el Señor está cerca. It also means he's coming. Pero también significa que está por venir. If we know he's coming, Si sabemos que está viniendo, what do I have to worry about? ¿por qué voy a preocuparme si Él está viniendo? What's the worst thing that can happen? ¿Qué es lo peor que podría pasar? I see him sooner. Si lo voy a ver pronto. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Amen. Amén. So now, do not be anxious about anything. Verse Así que 6. ahora recién, versículo 6, por nada estéis afanosos, But in everything, pero en todo by prayer and supplications, with thanksgiving, sean conocidas sus oraciones y peticiones con acciones de gracias. now you present your request to God. No solamente presentes tus peticiones. I want you to know what it does not say in verse 7. Quiero que sepan lo que Dios dice en el It versículo does not 7. say God will give you the answer. En el versículo 7 no dice que Dios te va a dar las respuestas, God will give you peace. sino que Dios te va a dar paz. And what's more important? ¿Qué es más importante? Peace or the answer? ¿La Peace. paz o las respuestas que te puede dar? Because then I don't be anxious about anything. Porque el Señor, cuando te da paz, te quita toda ansiedad con respecto a las cosas que van a suceder. Lord, Glorioso. my doctor just called. My doctor just called. Su doctor lo llamó hace poco. He said the test came back. Dije que el examen The test came back, and it's not good. no fue bueno el examen. I have bad news for you. Tengo malas noticias para And at ti. my age, it could be any time with anything, cancer or anything, right? Y puedo tener malas noticias de cualquier cosa en cualquier momento. I want to know the answer, Yo quiero conocer la respuesta del but more Señor. than that, I want to have God's peace. Pero más importante que conocer la respuesta del Señor es saber Amen. tener paz en el Señor. He'll give us the answer if we need it. Nos puede dar la respuesta que But what he necesitamos, promises to give us is his peace. pero lo que nos promete darnos es paz. Eso mismo. Because he directs my steps. The peace of God, La paz de which Dios, passes all understanding, que va más allá de todo entendimiento, will guard your heart, va a guardar nuestros corazones your mind. y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. How does God want to direct your steps? ¿Cómo es que Dios quiere dirigir nuestros pasos? Through his word. Con su palabra, Having an intimate relationship with him in prayer. una íntima relación con Él en Giving him oración. our requests, Le puedo dar mis peticiones, our concerns. mis preocupaciones. Not worried, but Lord, here, what do I do? No hay problema, pero Señor, está pasando esto, ¿qué debo hacer? Y luego me da su paz. And I can tell you this. Y les puedo decir esto. Psalm 37, En el Salmo 37, David said, David dijo, I was young, yo era joven, now I'm old. ahora estoy mayorcito, I've never seen the Lord's forsaken. pero nunca he visto que el Señor se olvide. I've never seen his seed begging bread. Nunca he visto a los hijos del hombre justo mendigar pan. It doesn't mean I haven't had hungry times, No significa que no voy a tener hambre a veces, but he promises to provide. pero Él promete que siempre me va a proveer, He will never leave us. que nunca nos va a dejar, He will never forsake us. nunca nos va a olvidar. And as we look to him Y mientras miremos hacia Él through his word, a través de su palabra, in prayer, en oración, with godly counsel, uy, godly counsel, tenemos también el and consejo even piadoso. noticing how God is moving as we see También things, podemos estar viendo cómo las circunstancias se mueven alrededor, he will direct our steps. pero va a dirigir nuestros pasos. And it will be a way that will delight him. Y va a ser en la manera en la que mientras nosotros nos estemos deleitando en Él. Because we all have a goal. Whatever our call is to serve him. Nosotros hemos sido llamados a servirle. We all want to see Jesus. We all want to. We want to see Jesus Todos queremos ver a Jesús and hear him say, am- hear him speak to us. y queremos que Él nos hable. Well done, Cuando esto esté hecho good and faithful servant. y que nos diga, siervo fiel, y Enter into the joy of the Lord. entra en el regocijo del Señor.